Buenas tardes a todos, shalom, shalom. Bienvenidos todos esta tarde. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos, saludos. Espero que todos estén bien en esta tarde. Sean bienvenidos. Hoy estamos transmitiendo desde casa. Y les damos a todos la bienvenida. Espero que se puedan conectar y estemos atentos ahí. Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Así que pues sean bienvenidos. Vamos a dar un tiempecito a que lleguen los demás y así poder empezar. Bueno, hoy decidimos tener el estudio desde casa por el asunto de que algunos andan un poco delicados de salud. Así que pues por eso estamos desde casa. Bendiciones mil, dice Raúl. Bendiciones para ustedes también. Que el Eterno... Lala, hola, ¿cómo estás? Me da gusto que estés ahí. Hoy estamos acá desde casa, hermana. Es que algunos andan delicados de salud y yo he andado un poco reseco en mi garganta y me produce toser. Entonces no tengo ningún virus. Les aviso, no se tienen que poner máscara los que están de aquel lado de la pantalla. Todo está bien. Que hoy queremos hablar de un tema que es súper importante. Los miércoles pasados mi esposa ha estado hablando la importancia del alefato hebreo o el alfabeto hebreo. ¿Por qué? Porque con ellos Dios creó todo el universo, absolutamente todo. Entonces en el alefato hebreo pues está compresado, si pudiera decir compresado, todo el poder del Eterno. Rosas García, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Quién es? ¿Rosas García? Jacqueline. Bueno, ¿y por qué no ponerte Jacqueline? Jacqueline, bienvenida. Así que, pero en esta tarde que queremos estar compartiendo algo que ha sido muy distorsionado por tiempo, mucho tiempo. El tema central del conocido Nuevo Testamento, que en hebreo es Brit Hadashah. Entonces vamos a estar viendo algunos puntos de ello, no todo. Quiero decir que la palabra del Eterno son instrucciones de vida para nosotros, los hijos del Eterno, y pues no es un libro religioso, sí que todo tiene. Rocío, bienvenida. Dice Jacqueline, bien, gracias. Jacqueline, ¿dónde están por ahí tus primas, tus primos, todos? Vamos a entrar ahí a aprender. Así que, bueno, vamos a estar viendo un tema muy importante porque ha sido desvirtuado el mensaje central del conocido Nuevo Testamento, dado, ¿cómo puedo decirlo? Lugar a que se abuse de ello. ¿Por qué digo ello? Porque el Nuevo Testamento tiene un mensaje a los hijos del Eterno. Así que no es como que, bueno, ya el Nuevo Testamento pues habla de la gracia y todo eso. Así que vamos a identificar varias cosas. Así que, bueno, ando un poco tosiento, si se me pudiera decirlo así. Y bueno, para evitar esas cosas de que les vaya a pegar la gripa y todas esas cosas, pues aquí desde casa. Aunque actualmente durante el día ando bien y todo, y en la noche como se pone más fresco es como comienzo a toser más. Pero bueno, entonces me da gusto que estés ahí. ¿Dónde está Grecia? Estoy tomando
Está bien, por ahorita está bien. Así que de antemano, antes de entrar rápido, pues les pido que me disculpen si tosco. No se preocupen, por internet no se transmite el virus, ni ningún tipo de virus, ni de gripa, ni de nada. Por internet no se transmite nada, más que lo que podemos compartir acá. Así que siéntanse en paz, estén tranquilos y vamos a tratar de aprender algo en esta noche. Esther, bienvenida. Qué bueno que estás por ahí. Me da gusto que se estén conectando. No lo vayan a compartir de antemano. El mensaje de la Torah es estrictamente para los hijos de Israel. ¿Ya? Y antes de... ¡Qué bien! Antes de empezar este Shabbat, vamos a tener el estudio que corresponde a dónde comienza todo lo que ignoramos en referente. En la tierra hay dos tipos de personas, o dos tipos de familias, si pudiéramos decirlo así. La familia de Jacob, que Dios le cambió el nombre cuando Jacob se encontró con él y le llamó Israel. Y la familia de Esaú. Esaú siempre ha perseguido a Jacob y a sus descendientes. Los descendientes de Jacob nunca han perseguido a los descendientes de Esaú. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en Shabbat. Y bueno, este mensaje, este estudio de ahorita, pues apenas viene porque está como que cae el anillo al dedo. ¿Por qué? Para entender el mensaje del conocido Nuevo Testamento. ¿Por qué hay un Nuevo Testamento conocido que en hebreo es Brit Hadashah? Y Brit Hadashah, para que entendamos, los que ya nos tienen tiempo mirando, para que entendamos, Brit Hadashah en hebreo significa la restauración de las 12 tribus de Israel a través de Yeshua. Nada de que estamos bajo la gracia y todas esas cosas que hemos aprendido en la tradición. Entonces hoy vamos a dejar un mensaje claro. ¿Qué es el Nuevo Testamento? En hebreo es Brit Hadashah. ¿Qué significa Brit Hadashah en nuestro castellano? La restauración de las 12 tribus de Israel a través de Yeshua. Ese es lo que vino a hacer Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Aquel que todos conocemos como Jesús. Y él vino a restaurar. Por eso dijo a buscar y a salvar lo que se perdió. ¿Qué estaba perdido cuando él vino? Las 10 tribus esparcidas por todo el mundo. ¿Quién son estas 10 tribus? Hijos de Jacob a los cuales el Eterno les entregó su promesa, ¿ya? Y que son Israel. Alexander, bienvenido. Vamos a entrar en contexto de ya casi, y les voy a pedir que tomen una nota, una libreta para tomar notas. ¿Para qué nos sirve esto? Para entonces nosotros tener una identidad como hijos y así no andar a veces siguiendo o anhelando que alguien nos ponga la mano, que alguien nos ore cuando el Eterno está con nosotros, cuando Dios está con nosotros. Y a veces todo eso se da para que entonces seamos abusados. Cuando no conocemos la verdad, somos abusados, nuestra fe es transgredida, nuestra fe es alterada y no podemos encontrarnos con el Eterno. ¿Ya? Entonces es súper importante que tú puedas tomar nota. ¿Y por qué? Porque a veces muchas de las cosas que estamos viviendo es el resultado de nuestras decisiones, de nuestra vida, de muchas semillas que sembramos en el pasado y a hoy está dando fruto a nuestra vida. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Cambiando nuestra forma de pensar de acuerdo a los principios establecidos en la Torah. La Torah son instrucciones. Es el libro de instrucciones del Eterno, de Dios para sus hijos. Como cada uno de nosotros deberíamos de tener instrucciones en nuestra casa para nuestros hijos. Entonces, ¿por qué tenemos instrucciones? Para que les vaya bien y les vaya bien a ellos, les vaya bien y hay un ambiente de paz en el hogar. Y eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, ojalá no me enrede por aquí y nos podamos entender, ¿ya? Entonces,
vamos a despegar. Ahorita nosotros, yo oraba aquí con mi familia y mis hijos, aquí están todos. Oraba con ellos antes de empezar, pero yo quiero que hagamos una oración y tú también ores al Eterno y le pidas que sea la luz y te pueda hacer entender su palabra. Yo lo compartí con una persona la semana pasada y le decía que todos los mandamientos del Eterno, toda instrucción, toda la Torah fue dada a sus hijos desde su amor de corazón, desde su amor, desde lo más profundo de su corazón. Desde ahí fue dictada. Nunca fue para limitarnos en algo, sino para bendecirnos, para instruirnos, para que estuviéramos en paz aquí en la tierra. Entonces, espero que ya estén listos. ¿Ya están listos? Háganmelo saber con un thumb up. Nancy Rosas, feliz cumple, Nancy. No nos has invitado todavía al pastel, por eso estamos acá. Una vez que esté listo el pastel, nos lanzamos hasta allá para comer pastel, ¿sí? Así que recibe abundante felicidad este año y que el Eterno sea contigo, te guarde en vida, en salud y que cada día te haga más sabia, ¿ya? Te haga una mejor esposa aún de la que ya eres, a una mejor madre, y el Eterno pueda mostrarse a través de ti a sus hijos, ¿ya? Entramos, hacemos una oración, todos los que estamos conectados, y vamos a pedirle al Padre que a través de su Espíritu Santo nos ayude a entender. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de podernos conectar a través de este medio y te rogamos que nos bendigas con tu palabra. De manera que podamos entender que nada de lo que hable, Padre, sea de confusión, sino que sea como un foco, como luz que se enciende en los ojos, en el entendimiento de cada uno de tus hijos. Aquí habemos de todos trasfondos, pero tú eres nuestro Padre de todos. A todos nos has llamado, tal como dice Zacarías, capítulo 10, el verso 8, que tú nos traerías de todos los confines de la tierra. Escucharíamos el silbido del buen pastor. Padre, así te damos gracias en esta tarde. Te ruego que tu Espíritu de Santidad nos abra nuestros ojos y que sea la luz en este día que ha comenzado, en el nombre de Yeshua. Bendice a los que aún no están aquí y van a mirar después este video. Te ruego que tengas misericordia de todos y de cada uno de nosotros. Guárdanos en esos tiempos de incertidumbre, en los cuales hay muchos mensajes a través de los medios sociales, muchos mensajes corriendo. Que tu palabra hoy sea luz, sea un GPS que nos guíe hacia ti. Ayúdanos para ponernos en la brecha, ser firmes en nuestras convicciones. Permite que nuestra fe se establezca en carácter, en autoridad, que crezca hoy en esta tarde. Nuestra fe hacia ti, el único creador de toda la tierra. Yud Hei Vav Hei, Adonai, nuestro Elohim, Adonai Echad. Que tú nos enseñes en esta tarde, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos. Estoy contento porque, oye, la semana pasada andaba bien mal yo de esta tosedera que me dio. Nada más fue pura tos, así que no estén asustados. No hay ningún virus 19 o 19. Una tos reseca por los cambios del tiempo, pienso yo. Y así que, pero ya hoy estoy bien. También gracias al Eterno no he dejado de trabajar, así que todos en mi casa están bien y yo espero que todos ustedes estén bien también. Así que vamos a ir ya. Así que comenzamos este estudio de hoy. El mensaje central del Nuevo Testamento, ¿en qué está basado? ¿Para quién es? ¿Para quién es? Algunos piensan que es para la iglesia gentil. Algunos piensan que Yeshua cuando vino a desechar a su pueblo y se consiguió otra novia,
otra iglesia. Entonces, hoy vamos a ver todo eso y a ir aclarando. Así que voy a repetir otra vez. Todo lo conocemos como el Nuevo Testamento. En la Biblia, hay un Nuevo Testamento y un Viejo Testamento, aparentemente. Eso es lo que nos han hecho entender. Y de ahí viene toda la confusión. Entonces, pero el Nuevo Testamento, como el Antiguo Testamento, es una sola palabra. Hay instrucciones. Y el mensaje del Nuevo Testamento es la restauración de las 12 tribus de Israel a través de Yeshua, aquel que todos conocemos como Jesús o Jesucristo. La restauración de las 12 tribus. ¿Por qué? Aunque ahorita al principio dije que es el mensaje a las 10 tribus, realmente cuando Él vino, las otras 2 tribus acababan de llegar de un exilio de Babilonia. Entonces, por lo consecuente, también no lo reconocieron. Entonces, es la restauración de las 12 tribus de Israel a través de Yeshua. Y si ustedes aman la verdad, Yeshua dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Para nosotros, aún a mí, a veces ciertas verdades, pues, resultan como duras y a veces me retuerzo un poquito y como que no la quiero aceptar bien, pero al final del día yo sé que es la verdad. Y en español hay un dicho, ¿verdad? Dice que la verdad no peca, pero incomoda. Y a todos, no importa la edad que tengamos, la verdad a veces no nos gusta mucho. Pero en este caso, la verdad espiritual nos liberta. Nos liberta. Y bueno, no nada más la verdad espiritual. Todo tipo de verdad que sea para ti o para mí tiene como propósito libertarnos. Así que en esta tarde, pues si amas la verdad, te va a libertar de muchas doctrinas, paradigmas, conceptos religiosos y todo lo demás. Así que si amas la verdad, considera la palabra de Yahweh, la Biblia, como la máxima autoridad en cuestiones teológicas. Tú tienes que amarla. Entonces, por cientos de años, los seguidores de Yeshua hemos partido, y bueno, todos venimos ahí en una formación cristiana o católica de una idea. ¿Qué es esto? Una idea distorsionada que solo aparece en la mente y en documentos de quienes pretendieron formar una identidad paralela a Israel llamada la iglesia. La iglesia, donde se reunían los cultos o tradiciones con elementos de fe y todas esas cosas. Una entidad que reemplaza a Israel como el pueblo de Dios. ¿De dónde se originó eso? En Roma. Una iglesia, una identidad que reemplaza al pueblo de Israel. Y ese no es el Nuevo Testamento. Ese es un mensaje equivocado, distorsionado, que lo único que ha producido es confusión. Dios jamás ha desechado a su pueblo. Y igual tú dices, bueno, pues yo no soy israelita. ¿Y cómo tú sabes que no eres israelita? Si los hijos de Israel fueron esparcidos por toda la tierra, absolutamente por toda la tierra, y si tú comienzas a seguir los estudios de cada Shabbat, te vas a dar cuenta cómo por propósito del Eterno, ellos fueron esparcidos por toda la tierra para que la semilla o la bendición que Dios le otorgó al padre Abraham, nuestro padre en la fe, se esparciera por toda la tierra, y bajo ese pacto toda la tierra fuera bendecida. Entonces, ahí está. Esta distorsión inicial que teníamos en la mente todos nos llevó, sin darnos cuenta, a interpretar los textos de la Escritura de tal manera que acomodamos los mensajes a la premisa inicial. O si bien es cierto que gracias a Yahweh nuestro Padre, nuestro arrepentimiento nos llevó a conocer al Mesías. Nunca hemos podido asimilar como nuestra identidad como hijos del Altísimo a su verdadero pueblo Israel. Entonces, eso es cierto. Tenemos que llegar a un punto en que entendamos que tú y yo somos Israel. De otra forma, el mensaje de la Torah no es para mí. Si yo no llego a entender, no es que seamos judíos, yo quiero dejar bien claro este principio, porque la gente comienza a criticar y a juzgar. Ay, pues está judaizando, o ya está regresando para atrás, o un montón de cosas que se dicen por allá.
Pero mientras yo no entienda, Azalea, bienvenida. Mientras yo no entienda que yo soy Israel, el mensaje de toda la Biblia no es para mí. No hay restauración, no hay tal rapto, no hay nada. Yo tengo que entender que yo soy Israel. Y entonces el mensaje de la Torah es para mí. Si yo no soy Israel, si yo no vengo y no tengo ninguna relación con el Eterno, entonces ese mensaje de la Biblia no es para mí. Puede ser el mensaje del sacerdote, del pastor, de quien sea, pero el mensaje de Dios, su bendición, el pacto que Dios hizo con Abraham, que le dijo: en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Tengo que entender que entonces yo tengo que ser Israel. ¿Ya? Entonces tenemos que remover esa distorsión que nos implantó la cultura, la familia o la iglesia, o una vez hasta la misma escuela, el asunto académico. Entonces vamos a ir a las escrituras y vamos a ir entendiendo poco a poco. Les voy a dar escrituras que ustedes van a notar, porque miren, necesito un técnico que me ayude aquí a proyectar a través de la pantalla sin que me borre a mí todas las escrituras que vamos a poner acá. ¿Ya? Pero ahí vamos. Háganme un thumb así si me estoy dando a entender, o si no me entienden nada. Ponga una cara enojada. Ya, entonces, número uno. ¿Están entendiendo? Perfecto. Entonces vamos a ir ya. Todo eso fue una introducción. Voy rápido. Número 1. La profecía de Lucas nos resume el propósito de su venida. ¿De quién? De Yeshua. La primera vez que él se manifestó en carne. La imagen visible de Yeshua. Lucas 1:32. Lucas 1:32 nos resume, en resumida así grande, todo el mensaje, no algo comprimido, el propósito de la venida de Yeshua aquí a la tierra. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué él vino? ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Yeshua? Entonces Lucas 1:32 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarán su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Eterno Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí está, anota. Olivia, bienvenida. Entonces, ¿para qué vino Yeshua? ¿Para qué vino aquel que conocemos como Jesús? Vino para reinar en el trono de David su padre, y dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tiene fin, nunca termina, nunca deja de ser. El reino de Yeshua nunca deja de ser, y vino a reinar sobre una casa para siempre. ¿Cuál casa? La casa de Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es hijo de Isaac. Isaac es hijo de Abraham. Así que él vino a reinar sobre esta casa. No vino a reinar sobre católicos, ni cristianos, ni metodistas. No importa cuál sea la denominación. Si yo no soy hijo de Jacob, Yeshua no reina sobre mí. No tiene ningún compromiso conmigo. Al menos que yo acepte sus mandamientos, entonces el Eterno tiene una responsabilidad conmigo. Y como ahorita escuchaba apenas un ratito, si el Eterno cuida de las aves, cuidará también de mí. ¿Por qué me tengo que preocupar? Ese es el asunto. Entonces ya entendimos para quién viene, a quién vino a reinar Yeshua, sobre qué casa vino a reinar. No vino a reinar sobre toda la tierra. Por eso ya en una carta de Pablo dice que el Dios de este siglo, ese Dios de este siglo, su reino está por terminar. Está caducando día con día. Cada vez que yo entiendo más mi origen, Él dejó de reinar.
Y si tú entiendes, también deja de reinar sobre ti. Así que el reinado milenial de nuestro Salvador es sobre la casa de Jacob. Tú tienes que entender quién es Jacob. Tienes que entender quién es Jacob. Para que entiendas entonces a quién se dirige el eterno nuestro Elohim. Lucía, bienvenida. Lucía es desde Canoas. De allá del rancho, ¿verdad? Bueno, entonces el reinado del Hijo de Dios es sobre la casa de Jacob. Ahora, ¿quién es la casa de Jacob? Yo quiero que tú no te pierdas, no te distraigas, para que no sea malinterpretado lo que estamos hablando, ¿ya? Si alguien llega a entrar ahorita y se perdió el principio, va a tener que mirar el video desde el principio. Bendiciones, claro que sí. Entonces, ¿quién es la casa de Jacob? De acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la misma Biblia, de acuerdo a la Torah. No lo que yo pienso, no lo que tú piensas. ¿Quién es la casa de Jacob? La casa de Jacob son las 12 tribus de Israel, más los gentiles que se unen a Israel en obediencia a la Torah. Cuando un gentil se une a la Torah, deja de ser gentil. Ya no es llamado gentil, es llamado Israel. ¿Ya? Así que ya está. Número dos. La obra redentora de Yeshua había sido profetizada a Israel, no al mundo. Yo quiero que nosotros, tú y yo, entendamos eso. La obra de Yeshua de redención fue profetizado a Israel desde el principio, no a todo el mundo. Entonces en Lucas capítulo 1, verso 68 al 70, dice, mira, anota esa escritura. Aquí me la están poniendo. Ok, perfecto. Lucas capítulo 1, verso 68 al 70, dice: bendito es el Señor, Dios de Israel. Dios de Israel, ¿verdad? No Dios de todo el mundo. Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su padre. Oye, ¿qué más claro puede estar esto? Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Ahí está. Tenemos que entender eso, para que entonces que no le digan y que no le cuenten, porque si no, le mienten. Te aseguro que te mienten. Si tú no conoces esto, así como nos han mentido por años, la religión y el gobierno es pura mentira, nada de verdad, o mentira con verdad. Entonces, ahí está. Leo otra vez Lucas 1, 68 al 70. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó, a nosotros, a Israel, un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Por eso, los demás pueblos que no son Israel tienen otros dioses. Las otras religiones, los hijos de Dios, tienen un solo Elohim, un solo todopoderoso. ¿Quién pronunció estas palabras? Zacarías, sacerdote del templo de la casa de Abdías. Él pronunció estas palabras. Número 3. Yeshua vino para redimir a Israel y salvarlo de sus enemigos, y así confirmar el pacto hecho por Yahweh a Israel y el juramento que Dios le hizo a Abraham. Otra vez voy a repetir: Yeshua vino a redimir a Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. Salvarlo de sus enemigos, de sus opresores, para así confirmar las palabras que le había hablado Israel y el juramento que Dios le hizo a Abraham. Lucas 1, versos 71 y 73. Estamos hablando el mensaje central del Nuevo Testamento o Brit Hadashah.
para que no se malinterprete o sacarnos tantos paradigmas que tenemos, que aprendimos a través del tiempo. Entonces, Lucas 1, del 71 al 73, Yeshua vino para salvarnos de nuestros enemigos y confirmar el pacto que Dios le había hecho a Israel y el juramento que le hizo a Abraham. Entonces dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Tú eres Israel y tienes a alguien que te aborrece. El Eterno mandó tu salvación y mi salvación para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Estamos entendiendo? Esto es poderoso. Esto quita muchas cáscaras de nuestros ojos para mirar directamente a Dios y a Yeshua como nuestro Salvador. Como nuestro Salvador. Número 4. Simeón anticipa la misericordia para los gentiles y la gloria para el pueblo de Israel. Simeón era una persona ya grande de edad, que él conocía la Torá, conocía la promesa del Eterno, y le pidió al Eterno que no lo dejara partir hasta que no mirara la promesa de él cumplida. Y en Lucas capítulo 2, el verso 29, Simeón dice esto. Simeón le dice al Eterno esto. Lucas 2, 29. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Cuál palabra? La que viene desde la antigüedad por los profetas. Porque han visto, dice Simeón, porque han visto mis ojos tu salvación, tu Yeshua en hebreo. Salvación es Yeshua en hebreo. Entonces dice Simeón, porque mis ojos han visto tu Yeshua, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Oye, esto nada más es suficientemente poderoso. Luz para revelación a los gentiles. Yeshua es nuestra luz. Y tú digas, bueno, pues yo soy gentil, no soy Israel. Igual, esto te produce luz para entonces venir a Israel, venir a Dios y Él te reconozca como su hijo y dejar de ser gentil. Ahora, hablando a María, profetiza Simeón en el verso 34. Una vez que Yeshua nació, María es Miriam, la madre de Yeshua, acá en la tierra. Y dice el verso 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre Miriam o María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Esto lo dijo él. La verdad que enseñamos va a ser contradicha y esto no es algo nuevo. Entonces, haciendo referencia a la profecía de Isaías capítulo 8, el verso 14 que dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Simeón reconoció que el ministerio de Yeshua estaba dirigido a las dos casas, a la casa de Israel y a la casa de Efraín, o la casa de Israel y la casa de Judá. Como lo mismo los mensajes de todos los profetas en el Tanaj o el pacto, antiguo pacto, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le decimos? Nuevo Testamento. El Viejo Testamento. ¿Ya? Antiguo Testamento. Entonces, todos los profetas hablan a la casa de Judá o a la casa de Israel o a la casa de Efraín. ¿Ya? Entonces, Ana, la profetisa, al ver a Yeshua,
la redención de Israel, dice esto en Lucas capítulo 2, el verso 38. Lucas 2:38. Mira, si se comienzan a ir, obvio no les va a gustar esto. ¿Ya? De repente vea como 15, ya nomás hay como 7. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, entonces, mira, Lucas 2:38. Está presentándose en la misma hora y daba gracias a Dios. Y él hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ahora, el pueblo de Israel, en aquel tiempo, el pueblo judío, ya que la casa de Israel estaba esparcida entre las naciones, por eso hoy en día dicen, está regresando al judaísmo. No, los hijos de Israel no regresan al judaísmo. Los hijos de Israel regresan a la Torah, a las instrucciones, a la obediencia al Padre, a celebrar las fiestas que el Eterno estableció como señales de los tiempos. ¿Ya? Entonces, no estamos regresando al judaísmo. Así que, en aquel tiempo, el pueblo de Israel, en aquel tiempo, era el pueblo judío. Cuando Yeshua vino, era solamente el pueblo judío, ya que la casa de Israel estaba esparcida entre las naciones, en San Luis, en México, en Zacatecas, en Monterrey, al otro lado del continente, en todo el mundo. Así que, ahí está. Ahora, una vez comenzado, el ministerio de Yeshua estaba dirigido solamente a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, de acuerdo a las propias palabras de Yeshua, que textualmente él pronunció en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 15, el verso 23 y 24. Mateo, capítulo 15, verso 23 al 24. Ok, dice: pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí está. Yeshua solamente vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, tanto judíos como hijos de Simeón, como todas las 12 tribus, ovejas perdidas de la casa de Israel. Los judíos también estaban perdidos cuando él vino. No reconocieron a Yeshua. Entonces, el mensaje de la Biblia, el mensaje de la Torah, va dirigido hacia una casa, hacia unos descendientes esparcidos por toda la tierra, que perdieron su identidad como hijos de Dios, que se olvidaron de cuáles eran los mandamientos, y por eso Yeshua vino. Ya, por eso Yeshua vino. Ahora, esto no me lo estoy inventando, esto está escrito acá. Pero lo que pasa, que en la tradición, agarran de aquí para allá y de allá para acá, y enseñan de un versículo y de otro, pero no tienen un mensaje claro de lo cual el Eterno venía a manifestar a través de Yeshua. Así que en Mateo capítulo 10, versos 5 al 7, mira, esto es lo que dice. A esto vino Yeshua a la tierra. A esto vino. Él no vino a perder el tiempo. Él no vino a llenar un club. Él no vino a formar una religión. Él no vino a hacer nada de esto que hemos aprendido a través de los años. Él no vino a hacer esto. Él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces en Mateo capítulo 10, del 5 al 7 dice: a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones, les dio su Torah. Y les dijo: por camino de gentiles no vayas. En ciudad de samaritanos ni entres, sino id antes, primero de todo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad y díganle: el reino de los cielos, el reino del Eterno se ha acercado. ¿Ves? El mensaje es claro. Así comienzan los evangelios, con este mensaje tan claro, tan claro. Número 7.
Yeshua llamó al templo de Jerusalén mi casa de oración. Esto es lo que un templo debe de ser. Casa de oración. Un templo debe de ser una casa de oración. Todo lo que hoy hemos visto hasta el día de hoy, pues no sé qué será. Entonces, en Lucas capítulo 19, Lucas 19, verso 45, dice, Lucas 19, verso 45, diciéndoles, les dijo esto: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Ves? Porque no querían a Yeshua. No querían a Yeshua. En ningún momento de su ministerio, Yeshua fue a los gentiles o congregó a los gentiles en grupos o iglesias. Yeshua nunca hizo eso. Y entonces, ¿de dónde traemos toda esta tradición? A alguien se le ocurrió, aquel famoso señor que se llama Constantino, un emperador romano, y comenzó todo el deterioro. Y de ahí nosotros hemos venido comiendo el cuento. Yeshua en ningún momento de su ministerio fue a los gentiles. Tampoco congregó a gentiles. En grupos, en clubes o en iglesias. Su mensaje era claro. Y Yeshua, a diferencia de nosotros, él venía con un propósito claro. Y él dijo: yo no vine a hacer nada que mi Padre no me dice que haga. Ni hablo nada que mi Padre no me dice que haga. Y ese debe de ser el mensaje de todos. Absolutamente. No hablar cosas que no son. No inventarnos otras cosas por ganar a alguien. Yo no pretendo ganarme a nadie. Pretendo que esto sea luz y una verdad para tu vida, como lo ha sido para mí. Porque al final del día nosotros vamos por este camino. Pero Dios nos llamó a esto. Así que, precisamente en este verso, cita la promesa de Isaías para los gentiles que guarden el Shabbat. Su ministerio, ¿cuál? El ministerio de Yeshua, fue exclusivamente para Israel. El ministerio, el llamado, la asignación de Yeshua fue y es exclusivamente para Israel. Solo en el tiempo de Pablo, los discípulos no fueron enviados a los gentiles. Ahora, número 8. Yeshua advirtió que él no había venido a abolir los mandamientos dados a Israel. Pero es que ¿cómo? ¿Cómo los iba a abolir? No hay otra forma de que Israel regrese al Eterno, al menos que guarde mandamientos. Por lo tanto, Yeshua venía a enseñarles cómo guardar los mandamientos. Mateo capítulo 5, verso 21 hasta el verso 27. Dice, Mateo capítulo 5, verso 21 al 27. Yeshua dice esto: no penséis que he venido para abrogar. ¿Qué es abrogar? Anular o abolir o quitar. Anular, abolir, quitar, tirar, echarlos para otro lado. Entonces Yeshua dice: no pienses que yo he venido para anular la ley, los profetas. No he venido para anular, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Se cumplió todo ya? Todavía no se cumple todo. No ha regresado Yeshua todavía. Todo no se cumple. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres. ¿Qué es enseñar? Que yo te diga: no, usted no tiene que guardar mandamientos, olvídese de eso, ya están abolidos, y todo ese cuento.
Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. A eso fuimos llamados nosotros. A que no nos, primero a guardarlos yo, y a que tú no te olvides de guardar los mandamientos del Eterno. No hay otra entrada al reino de los cielos. No hay cómo entrar, no hay cómo venir yo al Eterno, al menos que guarde mandamientos. No hay. Ya, número 9. Les voy dando números, no sé si ya se me perdió uno. Número 9. Yeshua murió en el madero para reunir de nuevo a las 12 tribus de Israel. Yeshua entregó su vida en el madero con este propósito, para reunir de nuevo a las 12 tribus de Israel, no para establecer un grupo o una iglesia o una denominación. Entonces en San Juan capítulo 11, el verso 49 al 52, Juan 11 capítulo 49 al 52, dice así: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Esto es lo que está diciendo Caifás. Mira nada más. Voy a leer otra vez. Entonces Caifás, uno de ellos, sumos sacerdotes aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, no pienses que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. En otras palabras, él estaba diciendo: no conviene que este muera ahí, porque no nomás va a morir por la nación. Al morir va a congregar a todo Israel. Perdón, los pájaros empezaron a cantar acá. Ok. Entonces, ¿dónde estábamos? Es importante aclarar que el término de hijos de Dios era solamente para el pueblo de Israel. Y nosotros tenemos que entender bien esto. El término hijos de Dios era solamente para el pueblo de Israel. Los gentiles o paganos no tenían ni Dios ni promesas. Esto es lo que significa gentil o pagano. No tienen Dios y no tienen promesas. Por lo tanto, no eran hijos de Dios. Y esto lo confirma Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 2, en el verso 15. Pablo confirma esto que les estoy diciendo. En Efesios capítulo 2, el verso 15, dice: en aquel tiempo estabais sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso es de que mientras no entendamos nuestra identidad, siempre va a haber alguien que te quiera hacer pactar por algo que no es ni válido, ni legítimo. Ni legítimo. Hay pactos solamente que tienen validez delante de los ojos del Eterno, y son los que ya están establecidos acá, y tú y yo tenemos que entenderlos, tú y yo tenemos que estudiarlos y conocerlos. Así que también en San Juan capítulo 10, verso 16 y 17, dice: ¿estamos bien? Ok. San Juan 10, 16 al 17. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas
también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Número 10. La última pregunta de los discípulos a Yeshua fue: ¿cuándo ocurriría la reunión de Israel? En otras palabras, ¿cuándo iba a juntar una vez más toda la casa de Israel? Esto es importante y esto es profético para este tiempo, para ti, para mí. ¿Cuándo volvería a juntar a todo Israel? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Le preguntaron sus discípulos a Yeshua. Y en Hechos capítulo 1, el verso 6, Hechos 1:6, dice, Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pero Yeshua, la respuesta de Yeshua confirma su ministerio de restauración y los envía a buscar la casa de Israel hasta lo último de la tierra una vez que ellos recibieran el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad. Y en capítulo 1 de Hechos, en el mismo capítulo, acabamos de leer el verso 6, ahora leamos el verso 8, mira lo que dice Yeshua a sus discípulos. Yeshua les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ves? Número 11. Pablo testificó que su ministerio era el cumplimiento de la promesa para reunificar a Israel. Pablo testificó que su llamado, su asignación era el cumplimiento de la promesa de reunificar a Israel. En Hechos capítulo 26, el verso 6 y 7, Hechos 26, verso 6 y 7. Dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios día y noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Oyes, ahí está. Más claro no puede estar. Más claro no puede estar el mensaje aquí. Ahí está. Varias cartas de los discípulos fueron dirigidas a las tribus en la dispersión. Dispersión es a todos los que están dispersados por toda la tierra. Entre ellos estamos tú y yo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. Mira lo que dice. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno. Santiago, capítulo 1, verso 1 también. Santiago dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Mira, todo
Todas estas escrituras son dirigidas a las 12 tribus. La palabra expatriados de la dispersión es equivalente a la palabra diáspora, y diáspora significa, según el diccionario Strong, israelitas esparcidos entre las naciones. De acuerdo al diccionario Strong, la palabra número 1290. Diáspora o dispersión, a nuestro castellano lo que significa es israelitas esparcidos entre las naciones o en las naciones. Ahí está. Número 13 ya. Pablo nos enseña en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, ¿qué nos enseña? Mira, vamos a leer. Colosenses capítulo 2. A ver. Filipenses, Colosenses, capítulo 2, versos 16 y 17. Y dice: por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. Que nadie te juzgue, ¿verdad? En los días de fiesta. Luna nueva o días de reposo. Que nadie te juzgue porque guardas Shabbat. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Yeshua. La luna nueva nos enseña acerca de la segunda venida de Yeshua. La luna nueva nos enseña acerca de la segunda venida de Yeshua. Por eso en hebreo es conocido como Rosh Chodesh, y cada principio de mes, luna nueva. El Shabbat nos enseña acerca de la segunda venida de Yeshua también. El Shabbat nos enseña acerca de la segunda venida de Yeshua. Y las leyes acerca de las comidas limpias o impuras también nos hablan de la segunda venida de Yeshua. Las fiestas anuales de Yahweh nos hablan acerca de la segunda venida de Yeshua. Por eso la instrucción de Pablo a los colosenses era: por tanto, que nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, o a la luna nueva, o a los días de Shabbat, los días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Entonces, vamos entendiendo este texto tan distorsionado en la iglesia del siglo XX. Pablo dice claramente que la comida, los días de fiesta, la luna nueva es principio de los meses en el calendario de Yahweh. La luna nueva representa los días, los principios de mes en el calendario de Yahweh. Y los días de reposo, que son Shabbat, son sombra de lo que ha de venir. ¿Qué quiere decir cuando se dice sombra de lo que ha de venir? Sombra significa son como una muestra o un ensayo de lo que ha de venir. Eso es lo que significa sombra, una muestra o un ensayo de lo que va a venir, de lo verdadero. Recuerden, las palabras hebreas Mikra o Moed son usadas para las fiestas de Yahweh. En hebreo es Moed, Moadim, y nosotros lo traducimos como fiestas. Y significa ensayo, significa un tiempo señalado o una cita entre el Eterno y su pueblo. Una cita entre el Eterno y su pueblo. ¿Y qué significa? De lo que ha de venir. ¿Qué es lo que esperamos todos los creyentes? La segunda venida de Yeshua para reinar eternamente. Esto es lo que significa. Guardar Shabbat es una sombra de lo que ha de venir. Porque viene el día en que Yeshua regresará. Y entonces, ¿cómo le vas a hacer si no te gusta guardar Shabbat? ¿Cómo estarás con él? ¿Cómo habitarás con él? Si no te das tiempo. Si no conoces las fiestas. Ahora, así que cuando Pablo les dice a los gentiles
que no dejen que los demás gentiles o paganos los critiquen por seguir ahora las fiestas de Israel. Es que, oye, es que hasta que, por ejemplo, hasta otros nos critican. Es que porque la fiesta de las enramadas, a eso a quién le molesta, pero ves, esto ya está escrito así. Si tú guardas las fiestas, observa las fiestas del Eterno, te van a criticar. Bueno, a mí pues ni modo, que sigan criticando, ¿no? Ahora, pero Pablo enseña esto, que nadie nos critique, ¿no? El día de reposo ordenado a Israel, las leyes de las comidas de Israel y la luna nueva. Nos está indicando Pablo a través de Colosenses, nos está indicando que ellos no entienden lo que ha de venir. Una persona que critica es una persona que no entiende lo que está por venir, ni lo que está escrito en la Biblia. Ese es el problema. Si no, no criticara. ¿Por qué critica una persona? Vamos a decir que tú guardas el Shabbat. ¿Y por qué te criticará una persona? Porque no sabe lo que ha de venir y porque no es parte del pueblo de Yahweh, aunque se congregue de lunes a domingo en algún lugar por allí. Simplemente no es del pueblo de Yahweh. Y esto no es porque yo lo diga así, no, porque está escrito así. Entonces piensa, usted que ahora está celebrando el Shabbat o las fiestas de Yahweh, o quiere celebrarlo, ¿a poco no ha recibido críticas y burlas como en aquel tiempo? Claro, los que, por ejemplo, estudian con nosotros, ¿cómo los han criticado? Dice que ya está regresando al judaísmo y cosas por el estilo. Nada que ver, todo fuera de la realidad. Ahora, en Pentecostés, una fiesta muy conocida, solo el pueblo judío recibió el Espíritu Santo. Esto no lo recibió toda la gente. No creen que ya había mucha gente que nada más llegó ahí de repente. El Espíritu de santidad fue derramado solamente sobre el pueblo judío. Mira lo que dice en Hechos. Vamos a leer con atención Hechos capítulo 2. Y notamos que ningún gentil estaba presente en aquella celebración de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? A ver, Blanca, ¿qué es? ¿Qué se celebra en Pentecostés? ¿La entrega de la Torah? Así que ni siquiera la conocían. Ahí no había ningún gentil. Obvio, un gentil no va a estar en Pentecostés porque no conoce esa fiesta. Entonces, todos los que recibieron el Espíritu Santo eran judíos. Judíos. Porque en el tiempo de Yeshua, solamente la casa de Israel estaba en Israel. Hechos, capítulo 1, el verso 13. Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1, el verso 13. Y dice, y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Yeshua y con sus hermanos. Cuando Pedro habla a la multitud, se refirió a ellos como varones israelitas en el capítulo 2, el verso 22. Capítulo 2 de los Hechos, verso 22. Entonces dice, varones israelitas, o en otra traducción dice varones judíos. Varones israelitas, escuchen estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos ya sabes. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, ahí había puros judíos. Y se añadieron en aquel tiempo un grupo de creyentes como de 3,000 personas, todas judías, todos conocedores de la Torah. Es que no hay una persona que no esté obedeciendo la Torah que reciba genuinamente el Espíritu de Santidad del Padre. Acuérdate que ese Espíritu Santo solamente es enviado por el Padre, que Yeshua lo prometió.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo solamente desciende en una persona que sea obediente a la Torah. No a ninguna otra persona que ande brincando de aquí para allá para acá. ¿Ya? Entonces, solamente personas conocedoras de la Torah. Y en Hechos 2:42, Pedro necesitó pasar por la experiencia de la visión de los Hechos 10 para ir con Cornelio, primer gentil en recibir misericordia y ser añadido al pueblo de Israel. Hechos 2, verso 42. Así que ahí está. Número 15. Pedro declaró que Yeshua solo había venido para salvar a Israel. Todos ellos sabían bien el mensaje. El asunto y el atoro ha sido con nuestras generaciones hoy en día, que no sabemos para quién es la palabra del Eterno y a todos se los queremos meter y a veces la gente no la quiere. Eso quiere decir que no es Israel. Entonces Pedro declaró que Yeshua solo había venido para salvar a Israel. Israel aquí en el término en la Biblia no se refiere a la nación. Israel se está refiriendo a la familia, descendientes de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Entonces en Hechos capítulo 5, el verso 31 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros mataste, colgándole en el madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar, escúchame, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Entonces, el mensaje es claro. Yeshua vino a dar arrepentimiento y perdón de pecados a los hijos de Israel. Número 16. Una vez predicado el evangelio a los gentiles, les fue ordenado cumplir con 4 requisitos iniciales de la Torah. Vamos a decir, tú dices, bueno, yo no soy Israel, soy gentil, pero quiero que el Eterno, que Dios, escuche mi oración. Entonces hay 4 requisitos iniciales de la Torah para una persona que es gentil. Para después de aprender la Torah o mandamientos dados a Moisés, completos en las sinagogas en el día de reposo. Esto es lo que dice. Esto contextualmente, no me lo inventé yo. Hechos capítulo 15, verso 20 al 21. Hechos capítulo 15, verso 20 al 21. Tú dices, bueno, yo quiero que el Eterno me escuche y que no te digan nada más un cuento. Textualmente, esta es la instrucción. Dice: si no, esto es para una persona que dice, bueno, yo no soy israelita, entonces, pero también podemos ser hijos de Dios. ¿Ya? ¿Cuál es este texto? Mira aquí. Hechos 15, 20 al 21. Entonces dice: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Tener ídolos es contaminación. Si tengo ídolos, Dios no me escucha. Literal, no me escucha. ¿Quién te escucha? Ve tú a saber. Entonces, Pedro dice: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Número 1. Número 2, que se aparten de la fornicación. Número 3, de ahogado. Y número 4, de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Eso es cierto. En cada Shabbat nosotros leemos la Torah, las instrucciones del Padre. Ahí está. Una persona puede dejar de ser gentil. Número 17. Los sellados en tiempo de tribulación, dicen que son como 144,000 personas de la tribu de Israel. Vamos a ver, porque por ahí hay unos que dicen que nomás 144,000 entrarán al cielo. Vamos a ver. Por eso es que es necesario conocer la escritura, ¿sí?
Apocalipsis capítulo 6, el verso 4. Dice, y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En este punto, yo sé que muchos tal vez tengan preguntas ahí. Y dice la gente piensa, ¿cómo es que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación? Ahora es Israel el protagonista, no la iglesia. Israel es protagonista en toda la Torah. Pero ten ánimo, porque Mateo dice, para que las propias palabras de Yeshua entiendas que el llamado rapto o transformación de los creyentes y la resurrección de los muertos en Yeshua solo vendrá después de la tribulación o el rapto. Aparece en el orden secuencial de Yeshua en el versículo 40, después de relatar los detalles de los días de la tribulación. Ahora, número 18. El libro de Apocalipsis proporciona detalles de quién son los que se salvan o los salvados. ¿Sí? Entonces, Apocalipsis capítulo 7, verso 9, dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quién son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Elohim y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Ah? ¿Entendemos? Entonces, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel, dice, también di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dice, no tendrán hambre ni sed ni calor los afligirá. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis. Porque el que tiene de ellos misericordia los conducirá a manantiales del agua. Ahora, las características de esta gente que está delante del trono son muy especiales. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 7:9. Dice, primero salieron de la tribulación. Luego lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Y esto a qué hace referencia? Hace referencia al arrepentimiento de la desobediencia a la Torah, del pecado y posterior obediencia a los mandamientos de Yahweh. ¿Cómo es que nos vestimos espiritualmente de vestiduras blancas? A través de la obediencia a los mandamientos de Yahweh. ¿Y cómo? ¿Por qué es esto? Porque mira lo que dice Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14 dice, bendecidos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, los que lavan sus ropas, en el original lo que quiere decir es los que guardan los mandamientos. Los que guardan los mandamientos. Porque tú dices, bueno, ¿y cómo lavamos nuestra ropa? Bueno, el salmista escribió, ¿con qué limpiará el joven
su camino. Y dice, con guardar la Torá y andar por ella. Así que ahí está. Ahora, vamos ya a ir terminando, porque creo que ya nos tardamos un poquito. Este grupo de gente que son salvados y que están delante del trono, sirven en el templo de Yahweh dentro del tabernáculo. Son elementos inherentes de Israel y nunca en la iglesia. En otras palabras, no es que sirvan en la iglesia, porque hay gente que hoy le gusta servir en la iglesia, pero no guarda mandamientos, ni los conoce. Entonces no está hablando de ello. Los elementos usados en el relato de Apocalipsis son solo conocidos por el pueblo de Israel y son ignorados por la iglesia de hoy. Por ejemplo, ¿qué era el trabajo que hacían la tribu de Leví dentro del tabernáculo? Bueno, se encargaba de encender la menorá o el candelabro, de limpiar los utensilios dentro, de que hubiera incensario en el incensario, de limpiar los shofares, de limpiar las trompetas. Eso era el trabajo que hacían. Pero hoy en día ni siquiera entendemos el significado de cada uno de ellos. Así que los santos, de acuerdo al libro del Apocalipsis, son los que obedecen los mandamientos y tienen la fe en Yeshua. No nomás es que yo voy a ir a la iglesia y ya, ¿verdad? Quiero tener entendimiento de estas cosas. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe en Yeshua, aunque los critiquen, aunque los apunten y todas esas cosas. Ya. Así que, finalizando ya esto, el mensaje de Yeshua se autodefine de nuevo como la raíz y el linaje de David. En Apocalipsis 22:6. Bueno, es que empezamos leyendo y todo el mensaje está basado con esta escritura, de que el Hijo del Eterno vendría y reinará sobre la casa de David. Y también vamos a terminar este estudio con Apocalipsis 22:16. Y dice, yo Yeshua he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y por último, lo más importante es que el nuevo pacto, sellado con la sangre de Yeshua y puesto en los corazones por la obra del Espíritu Santo, es entre Yahweh el Padre y la casa de Israel y la casa de Judá únicamente, absolutamente. Solamente la casa de Israel y la casa de Judá, como está escrito en el libro de los Hebreos en el capítulo 8. Hebreos 8. Y dice el capítulo 8 del libro de Hebreos: ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Figura, sombra, un ensayo de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que ahí está. Ahí está. ¿Ya? El apóstol Pablo, cuando explica claramente en Romanos que cuando un gentil se convierte al Mesías de Israel, a Yeshua,
es injertado inmediatamente al olivo de Israel, donde la misma raíz y la misma savia los va a sustentar por siempre. Así que ahí está. El apóstol explica con detalle que los gentiles, antes sin Dios y sin promesas, una vez recibido Yeshua en su corazón y convertida su vida mediante un nuevo nacimiento, recibe la ciudadanía de Israel en un solo pueblo con los santos de Israel. Se deja de ser gentil. En el Nuevo Testamento no existe el tema de la referencia a la hoy llamada Iglesia Independiente de Israel. Cuando el lector de la Escritura se encuentra en las traducciones actuales, la palabra iglesia se refiere a la traducción de palabra Kehilá, o Kehilá, que quiere decir congregación. Al decir, por ejemplo, el mensaje a la iglesia de Pérgamo no se refiere a la iglesia cristiana de hoy, sino a la congregación israelita de creyentes en Yeshua en la ciudad de Pérgamo. Todo el mensaje, por ejemplo, el que habla de las iglesias en el Apocalipsis, está hablando a los creyentes en Yeshua en tales ciudades. Así que ahí está. Para finalizar, vamos a leer libro de Zacarías. Libro de Zacarías, el profeta Zacarías, el capítulo 10. Vamos a ir por allá. A ver. Capítulo 10, versos 6, 7 y 8. Nueve y 10. 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Vamos a leer entonces. Dice: porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Yahweh su Elohim, y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Hashem. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien, que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países. Se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré de la tierra de Galad y del Líbano, y no les bastará. ¿Ya? Ahí está. Así que el mensaje de el Nuevo Testamento es claro. ¿Para quién es? Para los hijos de Israel. Para los hijos de Israel. Así que es importante, es importantísimo entender que cuando regresamos a la Torah no estamos judaizando, estamos regresando a nuestro origen, de algo donde nunca debió salir el ser humano o los hijos del Eterno. ¿Ya? Así que ahí está. Yo sé que fue un poquito más de una hora, pero lo único que anhelamos que se haga es de que no nos suceda como lo sucedió en el capítulo 25 con las vírgenes
sensatas y vírgenes insensatas. Tenemos que conocer la palabra del Eterno, las fiestas del Eterno, los días señalados por Él. ¿Sí? Porque Yeshua habló de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tenían lámparas encendidas, que significa la palabra de Yahweh. Lámpara encendida significa que tenían la palabra de Yahweh en su corazón. Así que cuando llegó el novio, mientras que las insensatas dormían, el novio llegó a la medianoche. Medianoche es el tiempo de la gran tribulación, y las prudentes salieron al encuentro. Las prudentes tenían lámpara encendida, tenían Torah de Yahweh. Ellas salieron al encuentro, mientras que las insensatas trataban de conseguir aceite. ¿Qué significa conseguir aceite? Trataban de conseguir la información en la palabra para entender lo que ocurría. Imagínate, está la gran tribulación, o están como cuando algo se pone bien crítico y rudo y tú andas buscando información en ese momento. No hay. Uno tiene que tener la información antes para que cuando haya tiempos muy difíciles tú no andes desesperado, sino que sepas qué hacer. Entonces las vírgenes insensatas andaban tratando de conseguir aceite. Lo que significa, lo voy a repetir, es tratar de conseguir la información en la Biblia. Bueno, ¿qué vamos a orar? ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Ya me enfermé y ahora ¿cómo le hago? No conozco. ¿Qué salmo leo? ¿Cómo le hago aquí? Voy que me pongan la mano. ¿O qué hacemos? No, tenemos que conocer la Torah. Tenemos que conocer la Torah. Estas vírgenes insensatas trataban de conseguir información en la palabra para entender qué está pasando. ¿Por qué todos corren? ¿Por qué todo esto? Pero que ya era tarde. Las puertas de las bodas se habían cerrado. Por último, yo les quiero decir a todos los que están viendo y los que van a oír después, no permitan que sus tradiciones y obstinación los ubique dentro del grupo de las vírgenes insensatas. Guarda Torah, guarda mandamientos. Hay que leer desde Bereshit, desde Génesis. Yeshua viene por su novia Israel. Yeshua viene por su novia Israel. Así que ahí está. Bueno, hemos terminado. Solamente vamos a despedirnos y voy a hacer una oración. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, te damos gracias. Te damos gracias. Enséñanos, Padre, a conocer tu Torah. Y ten misericordia, danos entendimiento. Ayúdanos a entender. Padre, si tú no nos ayudas, seremos como las vírgenes insensatas, que a la hora de la tribulación, que a la hora que tenemos un problema, todos queremos correr. Pero en el tiempo cuando todo está tranquilo y esté en paz, queremos sentarnos nada más a no hacer nada. Y cuando tenemos una preocupación no sabemos qué hacer. Padre, ten misericordia. Perdónanos. Perdónanos. Compadécete de nosotros. Haznos entender tu Torah. Y no permitas que seamos insensatos, que despreciemos la sabiduría. Salomón le escribió: el insensato desprecia la sabiduría. Y la sabiduría es tu Torah. El principio de la sabiduría es el temor a cada mandamiento, cada ordenanza, cada estatuto. Ese es el principio de la sabiduría. Haznos hombres, mujeres sabios, familias, hombres, sacerdote. Levanta un sacerdocio sabio, entendido, Padre, que sea una atalaya vigilando, guardando su casa, en el nombre de Yeshua. No permitas que la insensatez predomine en nuestros hogares, dentro de nuestro templo, dentro de nuestras mentes, en el nombre de Yeshua. Te ruego que tengas misericordia y que nos ayudes a entender, que permitas que la luz alumbre nuestro interior, nuestra conciencia, en el nombre de Yeshua. Padre, clamo por los que van a oír esta verdad como los que la oyeron, que tu palabra alumbre todo su interior, en el nombre de Yeshua. Que tu Espíritu Santo, Padre mío, le haga oír tus palabras y retumben en el interior de cada uno. Padre, te doy gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre, por acordarte de nosotros y tener misericordia, por los méritos de Yeshua, por la sangre derramada en ese madero. Te doy gracias en esta tarde, que nos mantienes con vida y salud y nos guardas
para leer tu Torah, para escudriñarla. Bendecidos son aquellos que meditan en tu Torah de día y de noche. Son como árbol que no se mueve. Son como árboles plantados junto a ríos de agua viva. Dependemos de ti. Tú eres quien nos sustenta. Abba, te damos gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, sean bendecidos todos y será hasta el Shabbat, el cual estaremos transmitiendo el estudio. No se lo pierdan. Shalom, shalom.